Psicolab Podcast es el filtro que necesitas para discernir entre hechos y opiniones. ¿Sabes qué es la psicología? ¿Qué te puede aportar y cómo influye en nuestra sociedad? A los psicólogos nos ha llegado la hora de explicarte la importancia de esta ciencia del comportamiento por la que estás completamente rodeado. Opiniones tenemos todos. Datos y realidades, no. Bienvenidos a Psicolab. Si estás aquí es porque estás interesado en escuchar información de calidad con un puntito de entretenimiento. Hoy vamos a hablar sobre infancia y protección a la infancia, con 3 invitados delicatessen. Son 3 personas representantes de 3 instituciones fundamentales que tengo a mi izquierda y que les he pedido que vayan uno a uno presentándose para que sepáis quién nos acompaña y quiénes vienen a hablar hoy sobre infancia y protección a la infancia. A mi izquierda tenemos a Silvia, bienvenida. Hola, buenas tardes, Marta, ¿cómo estás? Cuéntanos, Silvia, ¿quién eres tú? Bueno, pues soy Silvia Balmaña, soy profesora titular de Derecho Penal en la Universidad de Castilla-La Mancha. Soy directora general de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad en la Comunidad de Madrid. Soy madre de 4 hijos, que quizá es lo más importante de todo. Y luego, además, soy tutora de 4.000 niños en la Comunidad de Madrid como presidenta de la Comisión de Protección, que como entidad pública de protección de menores tiene la Comunidad de Madrid. Pues muchísimas gracias y seguro que tendrías mucho más que contarnos, que te has quedado ahí, ¿verdad? Mucho más, pero bueno, al final lo importante, lo esencial es eso, que no es poco. Muchísimas gracias, Silvia, bienvenida. Encantada, gracias. A tu izquierda tenemos a Pedro. Cuéntanos, Pedro, bienvenido. Hola, muchas gracias, Marta. Pues nada, yo me llamo Pedro Puig Pérez, soy licenciado en Pedagogía y llevo más de 30 años trabajando en aldeas infantiles. Empecé siendo director de una aldea, trabajo directo con niños, niñas y jóvenes, familias también, y ahora desde hace unos años soy presidente de Aldeas Infantiles SOS, ¿no? Uh-huh. Toda mi vida he estado vinculado a la infancia desprotegida y bueno, pues estoy encantado de participar en esta mesa con estas personas que están súper comprometidas con el mundo de la infancia, especialmente con la infancia más necesitada. Pues muchísimas gracias, Pedro, por estar aquí, a ti también. Y acabamos las presentaciones cerrando la mesa con Benjamín. Bueno, pues yo soy Benjamín Ballesteros y soy doctor en Psicología Clínica. Llevo 27 años en la Fundación ANAR, soy el director técnico y el portavoz de la misma, y es una organización pues, que tiene un enorme compromiso con la infancia. Tenemos diferentes programas. Este año hacemos 30 años del teléfono ANAR, que es por el que somos más conocidos. Es un teléfono de ayuda a niños, niñas y adolescentes. Y bueno, pues la verdad es que podemos hablar mucho de lo que es la incidencia, de lo que ocurre en el día a día a nivel nacional, porque tenemos... Pues el año pasado fueron 250.000 peticiones de ayuda y casi 19.000 casos graves, ¿no?, que pudimos atender. Bueno, pues es un placer empezar a compartir esta mesa y a pasar un ratito juntos. Me gustaría empezar a preguntaros, lanzo esa pregunta al aire, sobre la conceptualización que tenemos a día de hoy de los niños, ¿no?, de la infancia, de la adolescencia. Históricamente, cómo se han visto, cómo se les ha protegido, cómo se les ha cuidado, cómo se les ha entendido, y a día de hoy si es que ha habido algún cambio histórico y quizá haya cambiado la perspectiva, no lo sé. Empiezo, si te parece, Benjamín. Sí. Venga, bueno, pues vamos encantado, allá. Sí, pues la verdad es que efectivamente yo creo que el concepto del cuidado del niño a lo largo de los años y de la historia ha ido cambiando muchísimo, ¿no? Es decir, bueno, pues desde que realmente no se los consideraba prácticamente como personas, ¿no? Eran como un bien material que tuvieses, que te pertenecía, hasta en la actualidad, que yo creo que ya tenemos un concepto mucho más amplio de lo que es ser un niño, una niña, un adolescente, un menor de edad. Fíjate, hasta la palabra menor no nos gusta, porque parece que es un sujeto de menos derechos, ¿no? Consideramos que el niño, la niña, el adolescente es una persona con todos sus derechos y que además lo que ocurre es que las familias, las personas que están en su entorno, que debemos de protegerles en un momento determinado, tenemos esa misión de hacerlo bien, de tratar a esas personitas, pues de educarlas de la mejor manera posible y de evitar que se puedan vulnerar sus derechos. También tenemos la obligación de hablarles de sus deberes, ¿no? Y de explicarles pues cómo deben de orientarse en la vida y bueno, pues
qué obligaciones son las que tienen de cara a lo que es su educación y todo lo demás, ¿no? Fermín es que es muy joven y no le gusta la palabra menor. A mí la que no me gusta es la de mayor. Mayor, en fin. No, es importante lo que dices, porque un poco para llevar al ejemplo práctico, ¿qué referencia tenemos nosotros en los textos históricos, literarios tan ricos del siglo de oro, ¿no? El Lazarillo de Tormes. Ese era el modelo de protección. Un niño que acompañaba a un ciego que tenía una serie de vicisitudes y que lo pasaba fatal y que pasaba hambre y que sufría toda clase de calamidades que él resolvía con ingenio, en ese género literario que es la picaresca. Los siguientes imágenes y mensajes que tenemos, Dickens, ¿no? La Inglaterra preindustrial, los suburbios, los niños abandonados, los orfanatos, la vendedora de fósforos, ¿no? Oliverio Twist, esas imágenes de niños pasándolo francamente mal, héroes de una historia terrible que a todos nos conmociona y que Dickens precisamente describe como forma didáctica de enternecer a la sociedad para que vuelva sus ojos hacia la infancia. Y luego ya empezamos en el siglo XX a finales del siglo XIX en realidad, a legislar sobre los derechos de los niños en el trabajo. Pues algo que ahora decimos, wow, si los niños no pueden trabajar, ¿no? Pero se empieza a legislar para mejorar las condiciones laborales de los niños, que eran empleados en determinadas en minas, entraban donde no llegaban los adultos por la mayor envergadura. Y eso termina en una serie de derechos que se consolidan a través de declaraciones de derechos de los niños, los precedentes normativos internacionales y que tienen reflejo en todas las legislaciones. Y fijaros, quizá el último, del que además me siento muy orgullosa, y que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando ahora mismo, que lo ha puesto la Comunidad de Madrid en su reciente Ley de Protección a la Infancia, que es el derecho a vivir en una familia. Lo decía antes Pedro, es que si hablamos de acogimiento, si hablamos de adopción, si hablamos de cualquier fórmula que ha hecho evolucionar el sistema y que ha hecho que nos olvidemos de esos grandes centros, sistemas de protección institucionalizados, es porque todos los niños tienen derecho a vivir en una familia. La primera en la suya. Y si no es posible, en lo más próximo, familia extensa, los tíos, los abuelos. Y si no es posible, familia especializada, ajena, de urgencia. Los niños menores de 6 años no deberían pasar por los centros y los atienden maravillosamente. Y una cosa que es muy importante porque la gente a veces no entiende por qué actuamos, pero otras veces no entiende por qué no actuamos y por qué no retiramos a esos niños de la familia. La ley prohíbe absolutamente dictar una medida de protección a un niño porque la familia no tenga recursos económicos, porque sea pobre. Hay otros sistemas para atender esa situación. Nunca jamás nosotros le vamos a retirar a una familia, a un hijo, porque estén en el paro, porque no tengan dinero, porque no tengan recursos económicos, porque no le puedan dar de comer a su hijo. Nunca va a ser causa de que entre en el sistema de protección. Nunca cuando el niño tiene una discapacidad y nunca cuando el niño tiene una enfermedad, un problema de salud mental. Eso está absolutamente prohibido por la ley. Es que es muy importante que digas esto, ¿no? Porque muchas veces entiendo que habrá familias que estén pasando por vicisitudes de todo tipo, ¿no? Económicas, de todo tipo, que seguramente les agradaría mucho poder pedir recursos, pero con miedo a no vaya a ser que me quiten a mis hijos, ¿no? Entonces, eso no se va a producir jamás, porque además en eso estamos siendo extraordinariamente estrictos. Pero fíjate, voy más allá, incluso cuando la familia te lo pide. Estamos en una situación, y quizá además Benjamín especialmente, pero también Pedro puedan profundizar más en este tema porque lo conocen de primera mano. Estamos en un momento en el que hay muchos niños que tienen enormes problemas de salud mental. Ha salido más a la luz, aunque ya se venía conociendo a raíz de la pandemia, y es muy recurrente que los padres acudan a los servicios sociales diciendo: no me hago con mi hijo, no puedo con él, que se encargue la administración. Pues no. No, nosotros podemos apoyarles, darles los recursos que tenemos en general en el sistema sanitario, en el sistema social, en el sistema educativo, para apoyar a las familias.
Vamos, si os parece entonces, a partir de todo esto, gracias Silvia por aclarar ciertas cosas que, bueno, todos por supuesto, pero es que hay que ponerlas encima de la mesa, ¿no? Y desmitificar muchas veces o informar adecuadamente sobre cómo están las cosas a día de hoy. Al hilo de lo que estabais comentando, me preguntaba yo, ¿no? Recogiendo un poco la información que nos estáis dando. Estáis hablando de la importancia de estar protegido, de velar entre todos, porque, bueno, pues el niño que a lo mejor no ha tenido la suerte de tener las mejores condiciones cuando nace, ¿no? A lo largo de su desarrollo, pues pueda conseguirlas. Y me preguntaba yo, ¿hacia dónde tendemos? Quiero decir, ¿qué es lo que queremos o qué consideramos estar protegido? O cuando hablamos de un niño, permitidme esta expresión, ¿no? Sano, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿qué cuestiones básicas como oyentes, como padres, como sociedad tenemos que saber para considerar que este niño, esta niña o este adolescente está adecuadamente atendido? ¿Qué diríais? Pedro. Bueno, yo creo que hay muchas variables que inciden en que un niño esté bien atendido, pero yo creo que para mí, para Aldea, después de tantos años de experiencia, yo creo que la más importante es que un niño se sienta querido en la casa, que se sienta deseado y que se sienta que el entorno familiar donde vive lo apoya y le da todas las posibilidades para que crezca siendo niño, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ese es el elemento fundamental. El apego, el afecto. Es decir, sin afecto no hay educación. Sin que se establezcan estos vínculos con los adultos de referencia, ya sean familia biológica o educadores, como decía hace un momentico, uh-huh. Pues sin esa vinculación afectiva es imposible educar, ¿no? Entonces, esa vinculación afectiva yo creo que es la primera obligación que tienen las familias que acogen a un niño de procurar que se establezcan, ¿no? Y ese es algo que es muy difícil de medir, pero sí se constata cuando hay un seguimiento y cuando a esta familia se les acompaña por profesionales que sepan qué significa la importancia de estos lazos afectivos, ¿no? Por eso, para que los niños no vayan circulando de familia en familia, que ocurre mucho en países de nuestro entorno, aquí en España no tanto, pero en otros países de nuestro entorno sí, sobre todo países de tipo anglosajón, lo que hace falta es que a las familias que han dado ese paso tan gigantesco, tan solidario de acoger a un niño, que les vayamos acompañando para que ese niño se quede en la familia y tenga todos los requisitos fundamentales, ¿no? Para mí es una de las claves de que un niño esté sano y crezca sano. Benjamín, no sé si... Lo que es interesante es darnos cuenta también de cómo hemos evolucionado también, uniéndolo con la pregunta de antes, ¿no? En la evolución de lo que es el concepto de protección, ¿no? Porque no estamos hablando de cuidar solamente esas características físicas, de tener un techo, tener ropa, tener alimento, ¿no? Que sería lo esencial, ¿no? Fíjate lo que está diciendo Pedro, y no puedo estar más de acuerdo con él. Desde Fundación ANAR vemos que si tenemos que escuchar algo, lo primero siempre tienen que ser las emociones. Porque como sabéis, cuando pasan los años, las personas no se acuerdan de los hechos, lo que se acuerdan es cómo me han hecho sentir las personas con las que yo he estado. Y la atención, pues es esencial en este nivel. ¿Qué es ser un buen padre o una buena madre? Pues intentar hacer lo mejor posible, pero escuchando bien ese lado de las emociones. Y teniendo cuidado también con otra cosa más que quiero introducir, que es el término de sobreprotección. Que como sabéis, hoy en día también hay muchas familias tendentes a ser padres y madres helicópteros, que están sobrevolando permanentemente por encima del niño, a ver qué hace, a ver qué ha tardado mucho, ha ido al baño, pero ¿cuánto tarda ya? No ha vuelto, ¿no? ¿Le habrá pasado algo? Que tiene mucho que ver con esa tendencia que tenemos también en nuestra sociedad a tener miedo, por la cultura del miedo, del negativismo, de las noticias, todo negativo, ¿no? Les hemos robado a los niños la calle, es una cosa que a mí me preocupa muchísimo. Es decir, cuando yo era niño, salíamos todos a la calle a jugar y nuestras madres, cuando llegaba la hora de la cena, se asomaban a la ventana y decían, Benjamín, sube, y subíamos y ya estaba, y habíamos estado toda la tarde socializando con otros niños, jugando, divirtiéndonos y haciendo deporte, haciendo un montón de cosas, y también era una escuela esencial para la vida. No sabemos el resultado de lo que va a ocurrir con niños que están deprivados socialmente de la interacción más allá de lo que viven en las escuelas. Uh-huh. También tenemos que ser conscientes de que eso es protegerlos y que
y que bueno, que la sobreprotección, como digo, es una forma de maltrato. Oye, y recogiendo esto que dices, que me parece muy interesante, me preguntaba yo, al hilo también de lo que comentaba Pedro, ¿no? De cómo conseguimos o cómo consideramos que un niño está protegido, está sano. Él hablaba de acogimiento, tú hablabas en general, Benjamín, y yo me preguntaba, si vosotros como expertos consideráis que sería interesante que todos pasáramos, no sé si la palabra es un examen, pero alguna prueba que nos habilitara para tener un carné para ser padres, ¿no? No sé qué os parece a vosotros esta idea, porque muchas veces se habla en conversaciones de bar y cosas de estas, hay para todo carné menos para ser padre, tal. No sé qué opináis. No, bueno, ya lo único que necesitábamos también que nos tuvieran que dar permiso para ser padres, ¿no? Con lo mal que andamos, además de natalidad. No, a ver, nosotros no examinamos a las familias. El procedimiento para declarar a una familia acogedora idónea, al final es un proceso para acompañar a la familia para que pueda tomar la decisión con perfecto conocimiento de lo que se va a encontrar. Sí. Por lo tanto, esa evaluación de la familia no es tanto una evaluación externa como una evaluación interna. Es cierto que hay algunas veces que las familias tienen unas expectativas y que se ven frustradas cuando les estás diciendo, oye, tus expectativas no corresponden con lo que es el niño, por lo tanto, no te puedo declarar idóneo porque tú me estás diciendo que quieres esto, pero en realidad tú quieres esto otro. Y este niño no necesita esto otro, sino esto. Pero con la paternidad, con la maternidad biológica, es decir, aquella que no supone además una responsabilidad de un tercero, de un extraño que dice, pues aquí o allá o de esta manera o de esta otra, no hace falta un psicotécnico. Lo que hace falta es lo que hemos tenido y que tienen la inmensa mayoría de las familias. Es amor para recibir a un niño. Luego ya estamos todos los demás para ayudar a esas familias a superar las dificultades que se puedan encontrar. Pero solamente es amor y eso es algo que tienen que evaluar los padres. Sí, yo creo igual. Yo creo que cuando una pareja se deciden a tener un hijo es un hecho maravilloso y solamente por esta reflexión ya la propia pareja se tiene que ir preparando de manera natural para cuidarlo de la mejor manera posible. Es decir, yo creo que sí que tiene que haber por parte de la pareja una predisposición para aprender, pero sin tampoco hacer grandes doctorados, ¿no? Simplemente pues por llevar una vida normal con 4 reglas muy sencillas que creo que son fundamentales, ¿no? Y nosotros repetimos 3 condiciones que tienen que darse en cualquier familia para que los niños puedan crecer de manera sana, ¿no? Uno es que sean incondicionales con nuestros hijos. Yo siempre voy a estar ahí. Disponible es cuando tú me necesites, yo voy a estar allí. Y luego otra muy importante, que es que tenemos que ser eficaces para resolver los problemas. Porque si no somos eficaces al resolver los problemas, puede que nos convirtamos o que sea consecuencia de lo que decía antes Benjamín, de que somos los padres helicóptero, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que el afecto no está reñido con la firmeza y no está reñido con poner una serie de normas donde los niños se sientan cómodos, pero sí saben que si saltan esas normas posiblemente ocurran algunas circunstancias que van a hacer que ellos se sientan mal, ¿no? Uh-huh. Y esto yo creo que sí que lo tienen que tener en cuenta las familias, porque luego la vida les va a llevar también a tener que cumplir una serie de normas en todos los sitios, ¿no? Y hay que recalcar esto porque a veces parece que está de moda que los niños y las niñas tienen que hacer lo que quieran, y esto creo que está teniendo consecuencias incluso de problemas de salud mental cuando empiezan a cumplir 10, 12 o 14 años, ¿no? Qué importante esto que estás diciendo, Pedro, de la importancia de los límites, de seguir manteniéndolos, que no está reñido con querer o no a un hijo, ¿no? Yo, por ejemplo, a una de mis hijas, que es la mayor, siempre le digo, yo te quiero muchísimo, pero en este momento estás castigada. El quererte es para siempre infinito, pero en este momento estoy enfadada
y estoy castigada. O sea, hay dos cosas. Uno es que el cariño es infinito o el querer es infinito y los límites o las normas hay que cumplirlos en momentos puntuales y que tiene que ser así, ¿no? A mí me ayuda a pensar que ella cree que efectivamente, aunque nos pongamos serios y le castiguemos, la seguimos queriendo muchísimo. Son dos cosas diferentes. Un chantaje emocional ahí y es perfecto. Tú como psicóloga, pero tengo ese defectito, tú me entiendes. Sí. Yo creo que los padres somos los grandes expertos en chantaje emocional como medio educativo para nuestros hijos. Pero siempre por el bien de ellos. Siempre por el bien de ellos. Absolutamente. Sí. Tú verás. Haz lo que quieras, hijo, pero a mí, desde luego, me da mucha pena que hagas esto, pero esa es la técnica de los adolescentes. Al final acabamos recurriendo muchas veces, muy psicólogos que seamos. Mis hijos mayores, que ya son mayores, empezaron a salir. Pues claro, el tema de los horarios, ¿no? Que tanto preocupa a los padres y a los hijos. Entonces, a ti siempre te parece que es demasiado tarde y a ellos siempre les parece que es demasiado pronto, porque sus amigos se quedan más. Entonces, claro, cuando ya están en una edad en la que, en fin, la capacidad de influir en ellos es relativa, yo tenía el chantaje emocional heavy metal, que era que me quedaba levantada hasta que ellos llegaban. Entonces se sentían fatal porque no te preocupes, es que yo no me quedo tranquila hasta que no llegues a casa, he aprovechado para quedarme trabajando un poco. Y entonces estaba yo levantada, sentada allí a las 4, a las 5, a las 6 de la mañana cuando llegaban. Y oye, que fue eficaz, que empezaron a venir a horas más razonables porque les daba pena que yo estuviera levantada. Claro, pero ahí estás trabajando mucho la empatía, que también es importantísimo en la sociedad en la que vivimos, ¿no? O sea, la capacidad de ponerte en el lugar del otro y de entender que por qué emociones está pasando el otro, que hay una parte que te corresponden a ti, ¿no? También voy a prohibir a mis hijos que vean este podcast. De todos modos, yo a la pregunta que hacías, simplemente añadir una cosa a lo que ya han comentado, ¿no? Y es que yo creo que tenemos que tener conciencia de que la inmensa mayoría de las familias en España, y esto te digo porque es que el teléfono ANAR llega hasta todos los rincones y estamos todos los días las 24 horas, la inmensa mayoría de las familias en España son protectoras, ¿vale? Y eso significa que de verdad hacemos bien nuestro trabajo lo mejor que podemos. Igual no era mala idea que pasásemos por algún cursillo de formación. Yo lo he echado de Yo menos. no digo que tengamos que poner el test de apto o no apto, pero igual no era malo que pasasen por una mínima formación de conceptos, por lo menos desde un punto de vista psicológico, que sobre todo nos ayuden a erradicar todos aquellos problemas que tienen que ver con la violencia y educarles un poquito con inteligencia emocional, tener otros recursos, otras habilidades. No lo dejemos solo en las manos de las escuelas, que muchas veces pensamos, bueno, en la escuela, pero no, tiene que haber una coherencia entre lo que se vive en la escuela y lo que hay en casa, ¿no? Y a veces los modelos son transgeneracionales, se van arrastrando de unas familias de mis padres hacían y entonces yo hago porque eso funcionaba, y el problema de eso es que a lo mejor estamos entrando en un terreno en el que sin darnos cuenta pues estamos educando haciendo daño, ¿no? Y eso es lo que tenemos que intentar evitar. Pero bueno, más allá de que quizá evidentemente a nosotros también lo que nos pasa es que como estamos tratando precisamente con los problemas, las dificultades, estamos viendo ese lado de la sociedad y en general a los que nos dedicamos al tema de protección y menores de edad, pues vamos a tener esa conciencia de, pues para sacar un carnet de conducir, como decías tú, hace falta tener un teórico y un práctico, pero para ser padre o madre simplemente es tenerlo y punto. Pero es verdad que por el otro lado, y como bien se ha dicho, aquí hay que fomentar la natalidad porque es que tenemos un problema grave en nuestro país. O sea, tenemos que aumentar el volumen, pero hacerlo bien, que eso es una doble... Tenemos un problema de natalidad, pero fundamentalmente porque los que tenemos hijos sabemos que es lo que más nos ha enriquecido de todas las cosas que hemos hecho en nuestra vida. El que tú seas capaz de poner a una persona en el camino para que sea un ciudadano feliz, o un ciudadano próspero, un ciudadano útil a la sociedad, y que veas cómo luego forma su propia familia, bueno, es que eso es lo mejor que puede hacer. Y a la vez, si me permitís, en ese alegato que decías, bueno, a lo mejor sería interesante hacer un pequeño cursito, yo también metería, creo, que cuidado con las expectativas. También, ¿no? Porque a veces uno se piensa que ser padre o madre es lo mejor que te puede pasar, desde luego, pero hay días que no.
O sea, yo hay días que la verdad digo, y creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Pero ¿por qué me he metido yo en esto, no? Entonces yo creo que también en ese cursito, si alguna vez sucede, creo que estaría bien hablar de expectativas. Sí, o sea, que te van a hacer muy feliz, que es una responsabilidad para toda la vida, que depende cómo tú te lo tomes también, esto va a salir de una manera o de otra, pero que hay días que tienes todo el derecho del mundo a decir, mira, estoy harta, es que no quiero veros. O sea, es que hoy, porque... Salud mental. Salud mental también, claro, ¿no? Yo creo que... Sí, creo que eso y es que además importante. tampoco pasa nada por no tener hijos. Ah, O sea, no, eso y además también. es muy feliz. Eso Es decir, también. la persona Sí, no sí. se va a quedar incompleta. No, para nada. Es como lo de para nada. casarse o tal. Es decir, mira, que no, que existen muchas modalidades de todo tipo, de personas, de familias, de seres humanos, y la riqueza es precisamente el ser capaz de reconocerse a sí mismo como uno es, queriéndose, ¿no? Y aceptándose. Y entonces esto que tú comentas de las expectativas es importante, no es mala idea, ¿eh? El balance tiene que ser de todas formas a largo plazo. Sí. Porque claro, si lo haces en la semana terrible o en los años de la adolescencia, en fin, te replantearías con efecto retroactivo las decisiones que has tomado. Sí. Sí, lo de las 5 de la mañana que has contado, Sí, o sea, sí, perdona, ahí en esos momentos te estarías diciendo, esto funciona, pero cuidado el fíjate, sufrimiento. Es verdad, pero ¿sabes lo que pasa? Que muchos días, cuando mis hijos llegaban a las 5 o a las 6 de la mañana, algún día me he venido a Madrid con el coche a recogerlos porque habían perdido el tren o el autobús y estaban sentados en un banco. Qué barbaridad. No vives por aquí cerca. No vivo por aquí cerca. Y entonces, pero eso al final suponía una charla con ellos, un café que te tomabas, Sí. y te contaban lo que había pasado, lo que había dejado de pasar. Es decir, al final, bueno, pues se trata como todo. Tampoco a veces nos gusta lo que estamos en el trabajo, lo que hacemos. Sí. Bueno, es al incorporar a tu vida las cosas que no son apetecibles, pero que sin embargo son buenas. Yo quiero introducir también un matiz que creo que es importante, ya que hablamos del sistema de protección, ¿no? y de los niños y niñas que lamentablemente no pueden vivir con su familia, ¿no? Y es que es verdad que la infancia marca, pero no es determinante. No te atrapa. Exactamente, no te atrapa. Es decir, yo creo que todos tenemos experiencias, yo al menos tenemos muchísimas experiencias, y Benjamín y Silvia seguro que también, de niños que han pasado por situaciones tremendas en su familia, y cuando viven en un entorno familiar donde se sienten queridos, respetados y protegidos, y cuando se encuentran vamos a llamar educadores o a padres, ¿no? Que tienen paciencia, que buscan ese vínculo de apego, los chicos superan las dificultades y además con resiliencia, quiero decir, superan las dificultades y se preparan para resolver las próximas que la vida sin duda les va a traer, como a todos nosotros, ¿no? Entonces yo creo que esto es un mensaje importante, porque a veces sentimos desde edades infantiles que la sociedad tiene una etiqueta puesta a los niños y niñas que viven en el sistema de protección general, como diciendo, bueno, están ahí porque posiblemente tengan ya pocas posibilidades de integrarse positivamente a la sociedad. Y yo creo que no, que si se dan esos prerequisitos, los chicos indudablemente, yo tengo muchas experiencias, ¿no? Sí. De chicos que tuve yo trabajando con ellos y ahora mismo tienen 30, 35 años, tienen sus propias familias, replican el modelo que vivieron con nosotros, que eso es importante, ¿no? Claro. El modelo que nuestros hijos ven en la familia, luego lo van a replicar, porque de hecho si nos ponemos a pensar un poquito, lo que nosotros hacemos en nuestras casas es lo que vimos a nuestros padres que hicieron con nosotros, ¿no? Entonces, el que estos niños y niñas tengan la posibilidad de conocer un entorno familiar diferente, con unas pautas de crianza distintas a las que tuvieron en su casa, les va a permitir que cuando tengan su propia familia repliquen esto y no lo que vivieron con anterioridad. Bueno, en eso como a grandísimos rasgos es lo que defendemos los psicólogos, ¿no? Tenemos la capacidad de desaprender y de volver a aprender cosas que nos son más adaptativas, que nos hacen al final sentirnos mejor. O sea, que sería un poco como el resumen, ¿no? De todo esto. Sí, desde luego. Además hay una cosa que yo siempre digo, ¿no? Y a veces a las administraciones públicas se lo digo, mira, yo conozco cientos de chicos que han pasado por nuestros programas, ¿no? Y ninguno nunca me preguntó. Y las personas con las que yo estuve eran psicólogos, eran pedagogos, eran profesores. Nadie me preguntó por eso. Lo único que les importa es si esas personas estaban
en esta familia por y para ellos. Y esto es importantísimo, ¿no? Sí, yo también quiero, en general, transmitir a la sociedad que para educar no hace falta tener un título, ¿no? Hace falta tener pues ese cariño, ese amor que decía y ese compromiso porque los niños vivan sanos en un entorno familiar, ¿no? Yo, en esta línea que estamos siguiendo, hablando de infancia en general, de proteger a la infancia, quería preguntaros desde vuestro conocimiento, a día de hoy, siglo XXI, 2024, ¿cuáles son los problemas que están enfrentando, mejor dicho, nuestros niños y niñas más habituales, ¿no? Más prevalentes en la sociedad? No sé si quizá a lo mejor Benjamín, Silvia, Sí. bueno, que nos parezca. Sí, pues a ver, desde el teléfono ANAR tenemos, como sabéis, una fuente de datos única, ¿no? Porque nosotros estamos ayudando a esos niños y niñas que nos están llamando de forma natural para contarnos esas problemáticas y eso nos permite el poder tener ese conocimiento sobre lo que les está ocurriendo. Pues mira, ahí te diré que históricamente hemos tenido siempre un volumen muy grande, y era, digamos, el motivo principal de peticiones de ayuda que tienen que ver con las violencias que ellos padecían. Y ahí estamos hablando del maltrato físico, maltrato psicológico, las agresiones sexuales, violencia de género, intrafamiliar muchas veces, violencia doméstica, casos de acoso escolar dentro de las situaciones de abandono. Esto se configura desde hace pues, muchísimos años en el principal motivo de llamada. Pero hace ya 2 años, y a raíz precisamente de la pandemia, en mucho tiempo antes, me retrotraigo a hace 10 años, empezaron a crecer los casos de ideas e intentos de suicidio y los problemas de salud mental. Pero con la pandemia ya ahí se produjo un efecto multiplicador, pero bárbaro, y se ha convertido en el principal motivo de llamada. Solamente la conducta suicida, estamos hablando de ideas e intentos de suicidio, incluso el intento autolítico ya iniciado cuando hablan con nosotros, se ha multiplicado por más de 3.000 a lo largo de los últimos 10 años. Entonces, lo que significa que es un problemón grave, serio. Hay que tener en cuenta que sobre salud mental se puede hablar de todo, se debe hacer, incluso para hacer prevención, y en el tema de la conducta suicida especialmente también, porque tenemos que tener conocimiento de ello y tenemos que ser capaces de resolver esas problemáticas que afectan. Pero tenemos que hacerlo siempre con ciertos cuidados. Y quiero aprovechar este foro para también transmitir ese mensaje, ¿no? Porque, de hecho, desde Fundación ANAR escribimos a los redactores jefes de prensa de toda España para que tuvieran el cuidado de evitar ese posible efecto contagio que se puede generar y que se está generando cuando tú das mal la noticia. O sea, hablar del suicidio hay que hablar de él, pero nunca, por ejemplo, se puede hablar de procedimiento. Tampoco debemos en ninguna situación vincularlo a una única causa. No debemos de justificar el suicidio. El suicidio siempre es multicausal, lo hemos visto en un estudio que hemos hecho en nuestro centro de estudios, hemos analizado más de 9.183 casos de conducta suicida en menores de edad que nosotros hemos ayudado en los últimos 5 años, y ahí hemos visto cómo siempre existen una serie de causas que son entremezcladas entre sí y que provocan que el menor de edad se vea en una circunstancia en la que cuando hablan con nosotros se sienten como una carga y no ven una posible solución al problema. Y cuando encuentran al otro lado de la línea una psicóloga o psicólogo experto en materia de infancia que le asesora, que le explica qué posible solución hay a esa circunstancia, encuentran el deseo de vivir porque su objetivo no es terminar con su vida. Su objetivo es resolver un problema grave que le está afectando, ¿no? Temporal, ¿verdad? Temporal, efectivamente, que eso es muy importante, que todos los problemas, como tú acabas de decir, por grandes que parezcan, por gravísimos que parezcan, todos tienen solución. Bueno, pues realmente estos son los problemas, pero hay otra cosa que actúa de una forma totalmente transversal y que ya hemos mencionado antes sobre las problemáticas que afectan a los menores, que es el uso de la tecnología. Estamos viendo que es como un caldo de cultivo a muchísimos de estos Es que problemas. se nos escapa, ¿no? Es un fenómeno tan novedoso. Es un fenómeno enormemente novedoso, ya forma parte, a mí no me gusta hablar ya de nuevas tecnologías porque de nueva ya nada, ya está claramente que es el mundo tecnológico, es nuestra era, es en la que estamos. No hay que demonizar la tecnología es muy útil, de hecho por eso la usamos tantísimo. ANAR mismo es pura tecnología, a través del teléfono, a través del chat, a través de las diferentes redes sociales para poder ayudarle.
tiene desde luego un aspecto muy bueno, pero hay que proteger a nuestros menores al acceso a determinados contenidos que son perjudiciales para ellos. Y estamos viendo cómo han crecido los casos de ciberbullying, de ciberacoso a través de las redes, que es un problema serio y que además antes un niño terminaba en el colegio y había vivido acoso escolar, pero llegaba a su casa y estaba en un espacio de tranquilidad, de paz, y ahora no, ahora es un goteo constante. Pero lo mismo ocurre con los casos de violencia de género. Es que ni la mujer cuando está alejada es mándame tu ubicación, cómo vas vestida, he visto que no estás donde me has dicho que estabas. Nos vamos a otros terrenos, a cualquiera de las problemáticas de violencia, y en todas ellas está afectando de una forma. Las agresiones sexuales se están multiplicando y tiene muchísimo que ver con el acceso a la pornografía de los menores de edad también, ¿no? Es decir, cómo se les está educando sin ser conscientes de una educación no formal en la que, viendo porno, creen que eso es lo que le gusta a la mujer y luego intentan reproducir ese tipo de comportamientos y un largo etcétera. El tema tecnológico es un tema importante en el que el buen uso sin duda nos va a conducir a un futuro mucho mejor. Estoy convencido de ello, en este sentido somos muy positivos, pero tenemos que tener el cuidado de darnos cuenta de cómo está incidiendo esto. Fíjate lo que hablábamos antes, la relación social de los propios menores. Están metidos dentro de casa con sus videojuegos y hablan con desconocidos a los que apenas saben ni de dónde vienen, ni de dónde provienen, ni nada de su vida, y nosotros estamos tranquilos porque está ahí en la habitación de al lado, ¿no? También hablan con sus propios amigos, cada uno en una casa, que tú dices, qué gustoso sería tener el uno al lado del otro, ¿no? Pero están hablando con su amigo que han visto hace 5 minutos en el cole. Bueno, son fenómenos extraños. Sí, a veces se sientan juntos en el parque y están juntos cada uno con su móvil. Pero fíjate, es que está todo conectado. Hablabas de los padres helicóptero. Sí. Hablabas de los padres helicóptero que estaban sobreprotegiendo a los niños y no les dejaban salir a jugar a la calle, pero les dan un móvil con la falsa sensación de control, cuando lo que le están dando es un instrumento que no controlan en absoluto y que les abre las puertas a un mundo en el que hay buenos, malos y malísimos. Sí. Y además los niños ahí están expuestos y solos, porque al final en el parque, si alguien se mete con el niño, hay otra persona que lo ve y que lo controla. Pero en las redes no. Es que el que le pide a la niña la foto primero sugerente y luego desnuda y luego en determinadas actitudes, no se entera nadie. Está la niña sola en su habitación, expuesta a los mayores peligros, o el niño expuesto a los mayores peligros. Pero además es que eso se da más en el caso de los padres sobreprotectores con niños llave. Antes eran niños llave. Sí. Porque los niños están solos. Es que nos pasamos la vida trabajando y los niños están solos, trabajando, haciendo cosas, porque parece que tenemos que hacer cosas. Y cuando el niño en esa soledad no entiende lo que le pasa, en la adolescencia, pues todos hemos sido tremendos y hemos decidido que nadie nos quiere y que si yo me muriera ya me echarían de menos y todas estas cosas tremebundas que les ocurren a la mayor parte de los adolescentes. El problema es que en la soledad puedes llegar a dar un paso más, porque además la solución no es decirle, es normal, estás cambiando, y que tengas determinados miedos, determinadas dudas, que te veas fea, que te veas gorda, que te veas hecha un desastre, que no vales para nada porque has suspendido. Todas estas cosas que nos han pasado a todos cuando hemos sido adolescentes pueden ser normales, pero no significa que no importen. Y si los padres están, le pueden decir al niño, sí que me importa que te sientas así. Bueno, y si no está la Fundación ANAR, pero mejor si son los padres los que le dicen, esto lo sé, me ha pasado, a lo mejor no de la misma manera que a ti, a lo mejor no con la misma intensidad que a ti, pero no le quiero quitar importancia porque te pasa a ti y a mí me importa lo que a ti te pasa. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que sí que es verdad que, por ejemplo, yo me alegro que toda esta problemática que está exponiendo Benjamín y Silvia aflore. Es importantísimo. Entonces, yo sí que creo que ahora mismo hay un movimiento a nivel mundial, sobre todo los países occidentales, también Estados Unidos, hay un movimiento que se están replanteando todo el tema de la tecnología, ¿no? Por ejemplo, ya nos están recomendando que los niños pequeñitos no trabajen con tablet, ¿no? Uh-huh. Porque
les impide un crecimiento neuronal adecuado. Y ya, de hecho, creo que es en Noruega donde están prohibiendo ya que los chicos trabajen con tablet y recurran a lo de siempre, ¿no? Al bolígrafo y al papel. Cada vez hay más acoso contra las grandes tecnológicas, Meta y compañía, porque su modelo de negocio es enganchar a los niños y a las niñas y cuanto antes mejor. O sea, no, cuando nos dicen es que vamos a poner una pequeña trampa para que no puedan acceder, no pueden hacerlo porque va en contra de su modelo de negocio, ¿no? Entonces, yo me alegro de que salgan, pero al mismo tiempo creo que tiene que haber una conciencia social y tenemos que decir a los padres que estén tremendamente pendientes porque no es normal que en España la edad media de que un niño tenga un móvil, no cualquiera, un móvil inteligente con 10 años y medio. Y que de 6 de cada 10 niños en España duerman con el móvil, es una pasada. Es una pasada. Y que 1 de cada 10, según los últimos datos, de cada niño y niña menores de 14 años hayan recibido una propuesta sexual a través de esta por adultos, es una barbaridad, ¿no? Y que accedan a contenido pornográfico con 9, 10, 12 años, es una barbaridad porque estamos tergiversando todo lo que es el afecto, ¿no? Entonces creo que sí que el llamamiento a los padres es que no permitan o no se queden tranquilos dándole un aparato, que controlen muchísimo, que pongan, afortunadamente cada vez va habiendo más soluciones tecnológicas para impedir que acceso a contenido de adultos, pero todavía no son lo suficientemente rigurosas para que los padres nos quedemos tranquilos, ¿no? Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo, Pedro, si me permites. Yo, como tú muy bien decías, creo que es un fenómeno social, así lo entiendo yo. Desde luego que hay una responsabilidad de los padres, pero creo que no es la única. Creo que como buen fenómeno social necesitamos una buena regulación, y aquí permitidme, pero hecha por verdaderos profesionales y técnicos del comportamiento al final, que somos los que estamos especializados en entender cómo funciona el fenómeno de la adicción, ¿no? Muchas veces, y el fenómeno de meterte en este tipo de contenidos, y a partir de una buena regulación, yo como madre creo que todos tendríamos un conocimiento mucho más sensato y unas normas básicas de cómo todos deberíamos proceder en la misma línea, ¿no? A mí me ayuda a asemejarlo un poco a cuando uno aprende a conducir. O sea, lo importante no es solo tener un móvil o tener un coche, sino saber qué regulación existe, qué cosas puedes hacer, dónde están los límites y dónde están las normas, ¿no? Y ningún padre que le dé un coche a su hijo previamente no sabe que hay unas normas que el hijo tiene que cumplir. Yo creo que va un poco en esta línea. Sí. Creo que habría que hacer aquí, como hablábamos antes de los carnets, ¿no? Y estas cosas. Sí. Desde luego, formación, establecer unas pautas claras y unos límites y normas para un adecuado cumplimiento, y cuando ya eso se establezca por parte de las autoridades competentes, no sé a quién le compete, a partir de ahí entonces ya tendremos todos los padres una buena información para saber, entonces tengo que enseñarle de esta manera y de esta otra. Es importante manejar tiempos, es importante manejar espacios. Que me lo digan los profesionales, ¿no? Porque al final vamos un poco, si no, pues matando moscas a cañonazos. Creo que sí, yo creo que tanto los niños como los padres somos víctimas de las grandes tecnológicas, porque ese es un modelo de negocio. Entonces tiene que haber una regulación por parte de los gobiernos para exigir a estas grandes tecnológicas que pongan freno a esta locura, ¿no? De hecho, por ejemplo, los padres tienen que saber que el niño ya no va a meterse a una página web porno, ¿no? Sino que la página va a donde el niño está visualizando. Es que así va. Es así, se le presenta, ¿no? Dice, toque este pum. Sí. Y le aparece a un niño con 8 o 9 años una página pornográfica, pero no normal, llena de violencia y llena de agresividad tremenda, ¿no? Poquito a poco, porque ahí está el fenómeno de la habituación, ¿no? O sea, al principio no te implantan esto, porque cualquier niño cuando vea eso rápidamente lo quitaría, le es muy... no sé cómo llamarlo, desde luego inadecuado. Aversivo. Sí, aversivo. Pero cuando poquito a poco te van metiendo, llega un momento en el que tú ves lo más horroroso, pero no partes de cero. Sí, es que has dicho una cosa antes muy importante, ¿eh? Es que efectivamente yo creo que la voz de los profesionales tiene que estar escuchada, porque estos algoritmos están creados precisamente con profesionales. Claro. Es decir, que los expertos en la psicología de la conducta humana, pues han asesorado. Por desgracia, hemos utilizado la ciencia en un sentido negativo, ¿no? Para generar réditos, ¿no? En este sentido, a estas grandes compañías.
y tenemos que tener el cuidado de saber utilizarlos correctamente. De hecho, ahora mismo hay un anteproyecto de ley que ha sacado el Ministerio de Justicia que se tiene que empezar ahora a escuchar pues un poco todo lo que son las enmiendas. Se ha creado también un comité de expertos desde el Ministerio de Infancia y Juventud, en el que estamos también involucrados intentando. Esperemos que de verdad sean escuchadas todas las voces para generar yo creo que parte de la obligación que tenemos las organizaciones no gubernamentales es precisamente hacer esa incidencia política, enseñar la realidad de lo que está ocurriendo para que, bueno, pues cambien las cosas, ¿no? Bueno, esta es la diferencia entre el psicólogo y la leguleya, ¿no? A ver, yo creo en el poder transformador de la ley, pero creo poco. Quiero decir, creo en sus justos términos. Es que la ley por sí misma no transforma la realidad. Y si la ley está mal hecha, perjudica mucho. Entonces, hay que tener en cuenta que estamos acostumbrados últimamente a ver, pues que salen del horno del Consejo de Ministros algunas leyes que son, voy a ser educada, manifiestamente mejorables. Y en este caso es una ley que a mí me ha sumido en la perplejidad, porque han creado un comité de expertos en el que, por otra parte, no han tenido en cuenta las comunidades autónomas que llevamos muchos años antes de que esto fuera un tema que estuviera puesto encima de la mesa. La Comunidad de Madrid tenía un servicio de atención para las adicciones tecnológicas, de prevención y de atención. Lo tenemos desde el año 2018, está funcionando magníficamente. Somos referente en toda España para todas las comunidades autónomas que están queriendo conocerlo para copiar el modelo que está a su disposición además. A los ayuntamientos. Bueno, nosotros nos han llamado porque debe ser que el Ministerio de Infancia, que se acaba de crear hace 10 minutos, debe saber perfectamente, y debe saberlo tanto y también con el de Justicia, que ni siquiera han esperado el informe de los expertos que ellos sí han llamado. O sea, por una parte no llaman a los que estamos trabajando en la materia, pero es que además a los que llaman no les escuchan. No han esperado el informe para sacar una ley. Y además sacan una ley en el que por una parte se dedican a decir a las comunidades autónomas lo que ya están haciendo y lo que ya tenemos recogidos en nuestras leyes autonómicas, pero por otra parte no están haciendo aquello que ellos sí pueden hacer como gobierno central, que es ponerse de acuerdo con los organismos supranacionales, que son los que en todo caso pueden tener determinadas competencias para limitar determinados efectos. Porque muchos de los problemas de los que hablamos son problemas de consumidores y usuarios, y sabemos que muchos de los límites que se pueden poner a las compañías no tienen ninguna eficacia si se hacen desde España. Es poner una tirita al problema. Y sobre todo porque, como decía Pedro y como decía Benjamín, es que sabemos que estas compañías que están utilizando de forma perversa los algoritmos para entrar en nuestras casas, en los dormitorios de nuestros hijos, en sus vidas, lo están haciendo desde servidores que se encuentran alojados en las profundidades del océano, en aguas internacionales, donde nadie puede llegar. Por lo tanto, la solución no es la convicción, no es obligar a las plataformas, no. La solución es tomar medidas drásticas y plantearse cortafuegos. Y si los malos tienen tecnología, desarrollemos los buenos tecnología para proteger a nuestros hijos. Oye, yo he venido a aceptar que son más listos que nosotros, ¿no? Porque además tenemos la razón y tenemos la motivación, que son nuestros niños. No es ganar más dinero, no es convertir a la sociedad en una especie de zombies programados que se muevan en la dirección que les queramos mandar. Es como responsables públicos hacer lo que hacemos como responsables privados, como padres de familia, convertir a nuestros hijos en ciudadanos libres, en ciudadanos felices, en ciudadanos que sean capaces de aportar a toda la comunidad. Sí, yo creo que, por ejemplo, que un mensaje también que podemos transmitir, ¿no? A mí me gustaría, ¿no? Y con esto os parece que vayamos cerrando un poco. Ok, perfecto. Gracias, Pedro. También desde Aldeas Infantiles estamos diciendo que en realidad un padre, un educador, para educar bien tiene que escuchar, y ponemos este ejemplo, ¿no? Hay que saber escuchar el crecimiento de la hierba, cómo crece la hierba, ¿no? Comparar a nuestros hijos. Fíjate si es difícil, ¿no? Pero tenemos que estar muy atentos porque hasta que llegan estas regulaciones, hasta que nos ponemos de acuerdo, que es muy difícil, los años avanzan y nuestros hijos están en riesgo.
Entonces yo creo que los padres tienen que aprender a escuchar muy bien cómo crecen sus hijos, estar pendientes, no dejarles ningún aparato, que puede ser muy bueno, pero puede ser súper dañino si lo utilizan mal, ¿no? Entonces, por favor, que estemos todos pendientes hasta que lleguen las regulaciones, porque pueden tardar años, y para un niño es determinante acceder a un contenido durante una semana, ¿no? Por lo menos, no antes de los 14 años. Que según nuestros estudios vemos muy clara la diferencia, ¿no? A partir de los 14 tienen muchos más recursos ellos también para hacer crítica, para poder alejarse, pero no estamos hablando de prohibición, estamos hablando de supervisión. Es decir, yo dejo al hijo la tablet para que haga la búsqueda de tal, pero estoy al lado, o establezco un sistema de control parental que permite saber exactamente dónde y también, después también trabajo con él de forma en la que sepa dónde y qué contenidos no y qué contenidos sí. No pasa nada por mencionarlo para educarle correctamente y para prevenir posibles problemáticas, porque tú no le darías la llave, antes mencionabas Silvia lo de la llave, tú no le darías la llave de tu hijo a un niño menor de 14 años, si se lo das porque le ves ya muy maduro, pues efectivamente se la puedes entregar, pero con 7 años no le darías la llave, pues no le des un teléfono móvil con 8, con 9 o con menos, porque daros cuenta que vas a un restaurante y los niños están en silencio, de los niños estaban dando guerra, ahora ya no molestan. ¿Por qué? Porque están todos con la tablet y tal, con la nani esta que es tal, pero que ojo, que eso también tiene una serie de repercusiones, como tú has dicho también, desde un punto de vista psicobiológico, en lo que es la producción de dopamina en nuestro cerebro en un momento que está desarrollándose, ¿no? Y que no sabemos qué consecuencias va a tener para nuestra sociedad, pero bueno. Pues siento deciros que estábamos tan a gusto que hace ya un ratito que estamos como, venga, oye, vamos a cerrar esto, pero está siendo una mesa tan interesante, tan enriquecedora, de verdad, yo os agradezco un montonazo todo el conocimiento que estáis poniendo aquí encima de la mesa, pero sí que ha llegado un poco el momento de despedirnos. Me gustaría, simplemente si os puedo pedir, ¿no? Estas cosas que se piden un poco como de el último minuto, si pudierais decirme en pocas palabras, ¿no? Para cerrar, ¿por qué es importante que como sociedad cuidemos a nuestros niños y a nuestras niñas, no solamente para ellos, ¿no? Sino para todos? ¿Por qué es importante dedicar esfuerzo, tiempo, partidas presupuestarias, de todo? ¿Por qué es importante esto? No sé si por orden queréis, Silvia, si te apetece. Vale, pues bueno, vamos a ver, pues porque son ciudadanos y tienen derechos. Y nosotros tenemos la obligación de reconocer esos derechos y además hacerlos cumplir. Sí, yo también diría que un niño y una niña es el bien más preciado que tiene una sociedad. Los tenemos que cuidar y proteger, especialmente aquellos que son más vulnerables, ¿no? Tenemos que apostar a nivel social para que estos niños también tengan oportunidades y puedan en un futuro integrarse positivamente en la sociedad. Muchas gracias. Y yo pues simplemente por una razón que me parece que es de sentido común, ¿no? Y es que son nuestro futuro. O sea, el futuro es la infancia. Lo que hagamos con ellos hoy repercutirá en el futuro del mundo mañana. Por tanto, es clave tratarlos bien, protegerles de la forma adecuada, educarles, formarles en valores también, muy importante. Y bueno, pues por esa razón, principalmente, ¿no? Pues muchísimas gracias de nuevo a los tres, Silvia, Pedro y Benjamín, por esta mesa tan enriquecedora. Gracias también a todas las personas que estáis al otro lado y que espero que hayáis disfrutado tanto como yo de este episodio. Y si me permitís, acabo con una frase de un psicólogo famoso, Jean Piaget, que era un psicólogo experto en infancia, que dice: solo la educación es capaz de salvar a nuestras sociedades de un posible colapso, ya sea violento o gradual. Muchas gracias a los tres. Gracias a ti. Gracias a ti. Todos somos contingentes, pero tú eras necesario. Enhorabuena por haber elegido escuchar información de calidad. Juntos hacemos que nuestra sociedad avance. Gracias por estar aquí un día más. Te esperamos en el próximo episodio. Y si crees que a tus amigos, incluso enemigos, pudiera ayudarles este contenido, compártelo.